entendiendo? Aleluya, gloria a Dios. Hay un hermano que me dice, se convirtieron tantos, bauticé tantos, y de todos los que me dicen que bautizan, y hace unos días me encontré uno que anda vendiendo café. A mí me tocó bautizarlo en el periodo de la iglesia de su pastor, y resulta que me lo encontré vendiendo café. Y le pregunté, ya no va a la iglesia, ya no asiste, ya no busca, ya ni siquiera se congrega. Y yo me gozaba por la hermana que se convirtió en Cristo y se fue al cielo. Yo digo, Señor, ¿y la diferencia entre el que se bautiza y convierte y ya no vuelve a la iglesia y el que se convierte se va al cielo? ¿Va? Gracias te damos por el privilegio de tener frutos asegurados en el reino de los cielos. Cuando lleguemos allá arriba, veamos los frutos, digamos, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Por los frutos que se salvaron y que están para la gloria del Señor. Y que pues, le damos gracias a Dios. Tal vez los quisiéramos tener aquí, o hay cosas que se convierten, los quisiéramos tener aquí. Este año la de Geo, la que falleció sin querer después de que se cayó la escalera esa de concreto, también se convirtió, se fue al cielo. Nos permitió el Señor predicar en Geo en un funeral donde había bastante gente que la conocía, y vemos que Dios sigue obrando, aunque no vemos el fruto natural aquí, hermano, pero espiritualmente están en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, trabajemos por el Señor, ¿verdad? Actualmente, que nuestro trabajo y nuestra labor en el Señor será recompensado. Nehemías capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 6. Es que ya como que ya me anda fallando la vista también, hermano, últimamente ya los años no pasan en vano, ¿verdad? Y ya de repente siento que ya, y luego ya las letritas chiquitas también ya me están empezando a meterme en complicaciones. Nehemías capítulo 4, verso 1 al verso 6. Cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Digan conmigo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, ¿qué dice? Lo derribará. Y miren la oración de Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto del menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubrirás su iniquidad ni su pecado sea, ¿qué dice? Borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Pero mire la reacción, el 6, porque ahí se comprende que Nehemías dejó de orar, y en el 6 dice: edificamos, está en plural, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo que ánimo para trabajar. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos de una manera especial que te glorifiques, que sientas tu mano de poder y gracia sobre nosotros, y nos ayudes a la comprensión de tu palabra con el propósito por el cual tú la has enviado sobre nuestras vidas. Hoy te agradezco esta bendición, el poder de honrar y glorificar tu nombre. En nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Si usted tiene redes sociales, y ahí en la página de Facebook donde nuestro hermano sube los anuncios y los mensajes del día jueves y domingos, encontró un lema que les puso para este año: unificándonos por su espíritu. Y cuando usted ve el trasfondo histórico del libro de Nehemías, quiero leérselo rápidamente porque es necesario para comprender el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Nehemías, que son los más importantes. De ahí ya viene la terminación del muro, la oración que hicieron, la construcción de los muros y bueno, todo lo demás. Pero lo que yo quiero llevarlo, hermano, esta mañana es algo que gira en el entorno del sistema que hay en la vida de Nehemías. Si usted, Dios le permite, hermano, traspasar el límite del 2025
Y llevarlo a este tiempo, hermano, es porque hay un motivo y hay una razón. El día de ayer observaba unas personas que están construyendo y de repente me pasó por la mente lo que sucedió con Salomón después de haber terminado el templo. Cuando el Señor le dijo a Salomón las indicaciones y todas las precauciones y como dicen por ahí las advertencias. Y tristemente, hermano, el templo de Salomón, en todo el esfuerzo que una nación hizo, porque fueron las 12 tribus de Israel las que trabajaron para la construcción de ese templo, después de la cautividad que vino por los babilónicos, fue destruido. Entonces, hermano, todo el trabajo y el esfuerzo que haya hecho un rey y todo ese conjunto, toda esa gente y todo el dinero que hayan gastado, si lamentablemente, hermano, hay que comprender que lo material y lo espiritual casi van de la mano, pero siempre va a sobresalir lo espiritual por arriba de lo material. Y tristemente, hermano, podemos ver que esta circunstancia del periodo de Salomón al futuro después de la división del reino por medio de su hijo, podemos darnos cuenta, hermano, que nos enseña que el hombre sin Dios no es nada. El pueblo hebreo había sido una fuerza poderosa, hermano, bajo el gobierno de David. Pero cuando se divide el reino, cuando se hace la división en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, las 10 tribus de parte del norte, nos consideraban así, hermanos, se unieron. Fueron 10 tribus las que se unen, que se le llama el reino del norte. Y la tribu de Judá y Benjamín se hace una sola nación y se le llama el reino del sur. Cuando usted entra al primer libro de los Reyes, encuentra a Roboam y Jeroboam y a partir de ahí empieza toda la división del reino, hermano. Y tristemente, hermano, la nación de Israel siempre cayó en un gran problema. Ignoró el poder de Dios sabiendo que era una nación poderosa. Escuche bien. El pueblo de Israel ignoró el poder de Dios sabiendo que era una nación poderosa. Es como el pueblo de Dios sabe que tiene un Dios poderoso, pero se le olvida, hermano, que ese Dios poderoso puede actuar en todo lo que nosotros somos, su pueblo. Tiene el poder para obrar en muchas cosas. Amén. Pero el pueblo, hermano, lo ignoró al grado que después de la división, cuando se empieza a hacer la división del reino, ahí en adelante empiezan los reinos, hermano, por separado, el reino del norte, el reino del sur, aparecen en escena, en ambos reinos aparecen diferentes reyes. Pero siempre llama la curiosidad que en el reino del sur aparece un rey llamado Josías, aparece un rey llamado Ezequías, uno que se llama Joaquín, y hay, si bien recuerdo, hay otro rey que hizo que el pueblo de Israel o el reino del sur, las tribus de Judá y Benjamín, se sostuvieran casi al final, hermano, del periodo en el que el Señor las llevó cautivas a la nación de Babilonia. Ahora, ¿qué quiero llegar con todo esto, hermano? Cuando el Señor se lleva cautiva a la nación de Israel, a los ambos reinos, al reino del sur, al reino del norte, dice la Escritura, hermano, que consigo en la última cautividad, porque usted puede comprender que hubo la primera cautividad que fue la destrucción total del reino del norte, después viene la cautividad del reino del sur, que es la última, y que también trajo destrucción. Y ahí, hermano, en la última cautividad donde se llevan a los amigos de Daniel, se llevan a Daniel, se llevan al rey Joaquín, le sacaron los ojos al rey Sedequías, se lo llevaron cautivo, muere allá en el periodo babilónico y dice la Escritura que viene la profecía de Daniel, que 70 años estarían cautivos en tierra extranjera. También están las profecías de Jeremías, que el pueblo sería bendecido en una nación extranjera. Hasta ahí Dios es fiel con un pueblo. Si usted lee el libro de Jeremías, lee el libro de Lamentaciones, pareciera que es un compendio de lo que fue antes, de lo que fue en el momento y lo que fue después de la cautividad de Israel. Cuando yo le hablo de esto, hermano, es necesario comprender el por qué Dios cautivó a un pueblo. ¿Se puede estar cautivo siendo libre a la vez? Sí, hermano. El pueblo de Israel conocía a Dios, pero estaba cautivo.
Alguna ocasión usted escuchó la canción Los ríos de Babilonia, cuando yo la cantaba en aquellos años, porque la compusieron y la cantaban ciertos artistas, bueno, le decimos paganos, ¿verdad? Que son del mundo, por decirlo así. Pues yo no sabía lo que cantaba cuando yo estaba joven, sino hasta que un día, que sin querer tradujeron la canción, estaban cantando el salmo, hermano, uno de los salmos que habla acerca de los ríos de Babilonia, de que cómo cantaban, cómo ellos, los mismos babilónicos le decían, hey, cántenos los cánticos de Sión cuando estaban cautivos. Y ellos dijeron, ¿y cómo vamos a poder cantar los cánticos a Sión si estamos cautivos? Materialmente estaban cautivos, pero espiritualmente podían honrar a Dios. Pero tristemente el pueblo se deja invadir en ambos sentidos, tanto en lo espiritual como en lo material, cayeron en la cautividad al grado que se les olvidó la carta que manda Jeremías profetizando en que el Señor los haría prosperar en una nación extranjera. Y dice la Escritura que viene el periodo de Ezequiel, cuando el Señor permite que el mensaje de Jeremías haga conciencia en el pueblo y empezaron a edificar casas, empezaron a edificar y plantar viñas. Y dice la Escritura que el pueblo se empezó una vez más, hermano. Miren cómo salen de la cautividad. El pueblo empieza una vez más a reaccionar en tierra extranjera, de que tienen un Dios poderoso, de que les están viendo su palabra y que les está diciendo que se puede estar cautivo, pero que también se puede estar libre a la vez. El pueblo, en la libertad que empieza a tener en su mente, empieza a aclarar de saber que Dios está con ellos a pesar de que están en una tierra extranjera. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel en el periodo de la multiplicación de la generación de Jacob, cuando llega y son 70 los que entran en Egipto, y ahí en medio de Egipto Dios levanta una esperanza llamada José, que les permite preservarlos, hermano, y por 430 años cautivos, Dios les recuerda que siguen siendo un pueblo y una nación bendecida por Dios, el pueblo adquirido, el pueblo, mi hermano, que Dios amaba con todo su corazón. El mismo Señor les dijo que era su pueblo escogido, que era su nación santa, era su precioso tesoro, a pesar de que estaban cautivos. Pero cuando vemos el retorno, hermano, cuando vemos una vez más el retorno, porque no me quiero profundizar tanto en el trasfondo, sino el retorno, cuando usted lee Daniel capítulo 9, que Daniel empieza a orar, empieza a clamar y se acuerda lo que Jeremías profetizó, se acuerda de que el Señor había dicho que iba a retornar el pueblo a la nación de Israel, pero hay una circunstancia. El pueblo regresaría, pero hay un problema. Regresaría, pero hay una nación, hay un pueblo que no tiene un lugar donde adorar a Dios y que tiene una ciudad desprotegida. ¿Se imaginan los primeros cautivos que regresaron de Babilonia y que van a regresar, hermano, a reconocer Sión? ¿Cómo creen que encontraron a la ciudad toda destruida, hermano? El primer mensaje que suena por allá, el profeta Ageo, Nahum, haciéndole recordar que Dios sigue siendo Dios de pactos, Dios de piel, Dios de misericordias, y le dice que tenían que ir a restaurar su casa cuando ellos ya están en Babilonia plácidamente, hermano. Mire lo que pasa con un pueblo que está cautivo y a la vez está libre. Cuando Jeremías le dijo que tenían que plantar viñas, edificar casas, sí, el pueblo en Babilonia edificaron casas, plantaron viñas, y dice la Escritura que ellos tenían que buscar la paz de la ciudad en la que estaban, porque si ellos tenían paz en la ciudad que estaban, ellos estarían en paz. El problema fue que el pueblo creyó que se iban a quedar siempre cautivos en Babilonia. Ya tenían bienes, ya tenían riqueza, ya tenían plantas, ya tenían todo lo que podían poseer. Y el Señor dijo, no, este pueblo, a pesar de que tienes un Dios poderoso, sigue cautivo en Babilonia. Y Daniel se acuerda, dijo, no, Señor, tú dijiste que los tendrías cautivos 70 años y los haría retornar de nuevo a la ciudad. Levanta Yeshua, Zorobabel, levanta, mi hermano, aquel hombre llamado Esdras, y fueron los primeros que retornan a la ciudad de Jerusalén. Pero cuando llegan, la ciudad estaba totalmente destruida. ¿Qué fue lo primero que levantaron, hermano? Pues lo primero que hicieron fue levantar el altar
a Dios. Amén. Hermano, hay iglesias que se comprometen más en construir que hacer lo primero que tienen que hacer. Lamentablemente, hermano, no podemos separar una cosa de la otra, pero primero Dios hizo que se levantara el altar, porque Nehemías aparece en segunda escena después para hacer la protección de la ciudad. No me quiero meter tanto en el aspecto de lo que sucedió con Esdras, pero la escritura nos enseña que ellos fueron a una comisión. Dios preparó el corazón de un rey llamado Ciro, el cual inquietó para que fueran a reedificar, hermano, la ciudad, así como Artajerjes en el periodo, mi hermano, de Nehemías, que fue el que Dios utilizó para que Nehemías pueda restaurar los muros. Y Dios levanta dos reyes en diferentes tiempos. Levanta primero a Ciro, dice la escritura, que lo inquieta para mandarlo a la nación, hermano, a Esdras y a todos estos hombres, que fueron más de 10,000 personas, fueron a restaurar primero el altar. Y dice la escritura que se detuvo la construcción. Ya después que habían echado los cimientos del altar y habían preparado el altar, vinieron los enemigos y se fueron en contra de ellos y detuvieron la obra por 20 años. En ese periodo de los 20 años, ya Dios está tocando a Artajerjes, está tocando el corazón de Nehemías. Y cuando vuelve por segunda ocasión, todos los que venían, hermano, para terminar la obra, ya Dios está preparando a Nehemías para ir a proteger al pueblo de Israel. Dios no se equivoca en lo que hace. Amén. Pero lo espiritual y lo material, hermano, pareciera que no fueran de la mano. Dios estaba preparando tanto una cosa como la otra. Dios está levantando en estos días y quiere levantar en estos días a los que van a ser como Esdras o a los que van a ser como Nehemías. Pero será que se da cuenta que ambos, los dos, uno que era versado en la escritura, Esdras, que era muy conocedor de las leyes, un hombre, mi hermano, que tenía conocimiento de la palabra. Dice la escritura que era versado, quiere decir que sabía interpretar correctamente las escrituras y tenía el carisma para poder enseñar al pueblo de antemano, que enseñaron a varios samaritanos que se unieron, hermano, al pueblo de Israel y les enseñaron la doctrina, la enseñanza de la ley y los hicieron parte, hermano, de la nación de Israel. Y dice la escritura que ellos hicieron la parte espiritual, pero levantan a un futuro gobernador, a un líder, un copero, alguien que tal vez es insignificante, mi hermano, que lo levanta el Señor para ir a construir muros. Y a lo mejor usted se pregunta, hermano, pues yo no soy nadie. Bueno, pues dígame qué tan alto grado tenía ser un copero. Nomás venir a agarrar la copa, le servían la copa al rey de vino, él la tenía que beber. Si no se moría ni nada, significa que el vino estaba bien y no estaba envenenado. De ahí le servían a la copa nueva del rey y se la otorgaba. El rey con toda calma y seguridad podía tomar el vino. Era lo único que hacía Nehemías. Allá en la corte del rey, Dios prepara el corazón de Nehemías con una finalidad. Voy a avanzar. El propósito, mi hermano, era unificar. No se puede hacer algo si no estamos unificados a través de su espíritu. ¿Quién es el que mueve la iglesia? ¿Quién es el que hace el hacer como el querer? ¿Quién es el que permite que la obra del Señor avance? Así podamos tener un buen líder delante de nuestros ojos. Pero si el Espíritu de Dios no hace la labor, no hace el trabajo, hermanos, vamos a caer o vamos a decaer en las circunstancias que podamos hacer. Conozco a un pastor que lleva años construyendo su iglesia y no la ha podido terminar de construir. Y siempre me he preguntado cuál es la causa, cuál es la razón por los cuales a veces no terminamos una obra o no la podemos definir o no podemos establecer algo. Se nos ha olvidado, hermano, que Dios le dio ciertos requisitos a Salomón. Pero quien le permite a Salomón construir ese templo es Dios, aunque David quiso hacerlo, pero él juntó todo lo que requería, parte de lo que requería, y el Señor le dijo a David, tú no lo vas a construir porque tú has derramado demasiada sangre, tu hijo lo va a construir. Dios levanta a un hombre que tenía la capacidad para construir. Hay pastores que no tienen la capacidad de construir, ni por más que quieran, ni por más que traten de buscar todos los recursos, ni por más que quieran buscar todas las estrategias, no tienen la capacidad para poder hacer una construcción de esa magnitud. Jamás, hermano. Van a mutilar a la gente, van a veces hacer cansar a la gente, van a hacer que la gente se fastidie de poder llevar un proyecto que a veces no está dentro de los planes de Dios. Ciertamente necesitamos un lugar para honrar y alabar y glorificar el nombre del Señor, pero siempre he entendido que hay un tiempo, hay un
tiempo para las cosas. 70 años de la cautividad pasaron para que Dios empezara a levantar a las personas que tenían que hacer el trabajo de Salomón. ¿Cuántos reyes pasaron? ¿Cuántos profetas pasaron? Y por allá levanta un hombre de Tecoa, hermano, un profeta profetizando, que solamente aparece en unos cuantos capítulos de su libro. O Nahum, hermano, que aparece en un capítulo. Ageo, que aparece profetizando en medio de la nación de Babilonia. Zorobabel, que ni siquiera por su mente pasaría, mi hermano, que él tendría que ir a restaurar un altar, ni mucho menos Esdras pensaba que un día Dios lo levantaría en medio de la nación de Babilonia para inquietarlo, para llevarlo a restaurar el altar. Siempre he dicho que el mejor privilegio se lo llevó Esdras, porque fue a restaurar la vida espiritual de la nación de Israel. Amén. Pero Nehemías va a ser la parte material, que era proteger a Israel de los invasores. Ambos eran importantes. Pero ahora, ¿a qué quiero llegar? Cuando llega el tiempo de la deportación, podemos notar, hermano, en el capítulo 3, el claro ejemplo de la labor que cada una de las familias desempeñó, de los que ya habían sido exiliados y habían llegado a lo que era la nación de Israel. Cuando usted lee el capítulo 3 de Nehemías, se encuentra, mi hermano, que Dios usó toda clase de personas para esa labor. Usó sacerdotes, hombres y mujeres, artesanos y los que no eran de la ciudad para reedificar los muros de Jerusalén. Esto quiere decir, hermano, que para poder levantar tanto un altar como para levantar una fortaleza para proteger a una nación, se necesitó de personas que se unificaran para hacer esta gran labor. El muro que levantó Nehemías, hermano, aproximadamente tenía más arriba de 18 metros de altura. ¿Cuánto de ancho tenía el muro, hermano? El muro tenía aproximadamente de 2,50 a 3 metros de ancho. Imagínense, 3 metros de ancho aproximadamente de ahí hasta por aquí. Más ahora considere los 18 metros de altura en lo que tuvieron que edificar. Ahora, ellos edificaron de las ruinas. Ellos edificaron de todo lo que habían destruido. Se imagina tener que preparar todo lo destruido, las piedras que habían sido tomadas o destruidas a fuego, y tener que volverlas a buscar, a juntar de los escombros para poder levantar una muralla, hermano, de esa magnitud. Y saben cuántos días levantaron un muro para proteger a toda la nación, lo que era toda la ciudad, la parte principal de Israel. Necesitaron 51 días, hermano, para hacer esa labor. Esto solamente lo hace Dios. Amén. Ni los arquitectos de nuestro tiempo llegaron a comprender, hermano, porque me he metido a lo que vienen siendo los usos y costumbres del tiempo antiguo de Israel. Nunca puede pasar por la mente cómo pudieron edificar una muralla de esa magnitud en 51 días. ¿Cómo lo hicieron? Se unificaron. El capítulo 3, hermano, está usted viendo a las personas que entraron a la labor. No lo pase por alto cuando lean Nehemías capítulo 3 y ahí va a ver cuántos fueron los que Dios los utilizó para reedificar un muro. Y a veces nosotros cuando leemos Nehemías, si es que lo ha leído, a veces no queremos leer eso porque habla de muchas personitas que reedificaron la puerta del pescador o de la entrada de las ovejas. Y empezamos a mencionar nombres y no nos gusta leerlos. A mí también me pasa, a veces no los quería leer hasta que un día Dios me puso a leerlos y decía, ahora entiendo por qué. Dios unificó y el corazón de Esdras, el corazón de Zorobabel, de Yeshua, de Ciro, el rey de aquel tiempo, Ciro de Persa, pero también a Artajerjes, a su esposa de Artajerjes, y también, hermano, al corazón de Nehemías. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer la gran labor que tenían que realizar. Ellos iban a hacer una labor tan grande. Y la Biblia lo dice, que era una labor tan grande la que iban a hacer. Hermanos, ¿por qué tenemos que unificarnos? Porque el único que nos puede ayudar para sacar adelante la obra del Señor en el 2025 es Dios. Amén. El único que nos puede ayudar para sostenernos en el 2025 es Dios. Y que Dios se provee de personas como nosotros comunes. Personas que estén dispuestas a trabajar para la gloria del Señor. Una oración, una ofrenda, un ayuno, una evangelización, una visita marcará la diferencia para este 2025. Que, perdón por la expresión que voy a usar sin ofender a nadie. Usted no diga, soy un inútil.
No le puedo servir al Señor, no tengo la capacidad, hermano. Si usted se mete en la Biblia, se dará cuenta que Dios usó personas preparadas y no preparadas para levantar un muro, que el Señor lo llevaría para mostrarle a las naciones extranjeras que tenían un Dios de poder. Nosotros somos una iglesia, mi hermano, tal vez insignificante ante los ojos de todos los que nos ven en Coatzincla. Pero me puse a pensar por qué nos llevó a la Ruiz Cortines a hacer ese funeral. ¿Por qué nos puso ahí para predicar su palabra? ¿Por qué nos invitaron a nosotros para ir a estar en ese lugar? A veces yo le digo, Señor, nosotros nos hacemos sentir menos y decimos, Señor, somos una iglesia tan pequeña que no podemos hacer nada. ¿Y quién dice que no podemos hacer nada? Podemos tener a nuestro Señor que tiene todo el poder, pero podemos tener una iglesia cautiva en sus pensamientos de la negatividad que no puede hacer nada. Dile al que está a tu lado, tú tienes un Dios de poder, ¿por qué eres tan negativo al no creer que puedes hacer algo? Usted tiene un Dios de poder. Amén. Tiene un Dios de poder. Amén. Que lo puede llevar a usted a hacer cosas que ni siquiera se puede imaginar. Amén. ¿Se imagina ahora Nehemías organizando cómo iban a hacer? Y dice la Escritura que la gente de ese tiempo se unificó. La segunda cosa que podemos notar en las palabras claves que utilizaron o que ayudaron para la unificación, hermano, de las personas para la gran labor. Primero, ellos se unificaron con una misma misión, se unificaron con una misma razón, se unificaron siendo personas insignificantes, entendiendo que iban a hacer una obra tan grande. Ahora quiero llevárselo eso a su mente. Quiero que ustedes entiendan que somos personas comunes, con preparación o sin preparación, pero que Dios nos está levantando en el 2025 para hacer cumplir su propósito que tiene todavía con nosotros. No lo tenemos que hacer a menos, hermanos. Tenemos que entender que como aquel pasaje que el Señor dice en Lucas, que le dijo al pueblo de Israel y le dijo principalmente a los discípulos, no teman manada pequeña de Israel, porque a nuestro Padre le ha placido darles el reino. Amén. Así que nosotros tenemos que comprender que somos una iglesia pequeña, mi hermano, los esfuerzos en el Señor se hacen grandes. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Los esfuerzos en el Señor se hacen grandes cuando hay gente dispuesta que no está mirando ni su capacidad, mi hermano, su intelecto, sino que solamente la puede hacer el Señor. Usted solamente tiene que encomendar su obra en el Señor y Él se encargará de hacer lo demás. Amén. Pero hay palabras claves, en segundo lugar, palabras que utilizaron y que están registradas en el capítulo 3. Todo está en plural, hermano, nunca lo va a encontrar en individual, está en plural. Esto significa que todos colaboraron para la unificación de una obra. Edificaron, arreglaron y levantaron. Todos están en plural, lo que conlleva la integración global de todas las personas que se mostraron dispuestas a colaborar. Cuando habla de edificaron, arreglaron, se levantaron, están incluyendo todas las personas, hermano, que estuvieran dispuestas para hacer su labor. Ahora, si usted se pone a pensar, la Biblia dice que los tomaron por familias. Hubo familias, hermano, ahí están registradas nombres de familias que no solamente restauraron sus pórticos, hermano, que tenían dentro de su casa, sino que enfrente donde se encontraban, si se encontraban al frente donde se tenía que restaurar la muralla, ellos se dedicaban a restaurar la parte que a ellos les correspondía. Pero la Biblia dice que ellos pusieron, hermano, en disposición el reconstruir el muro. ¿Qué se necesita entonces para podernos unificar y poder trabajar en el proyecto que Dios tiene para este año? Necesitamos levantarnos. Amén. Necesitamos disposición. Necesitamos integrarnos. Necesitamos, hermano, edificar o edificarnos. ¿Qué necesitamos este año? Tenemos que darle una otra forma, mi hermano, nuestra vida a servicio de la obra del Señor. En 2025 no podemos hacer nada mientras no nos unificamos. Estábamos en el funeral, hermano, mientras cantábamos Voltina, éramos 4 que estábamos ahí cantando, porque el otro quinto que llevábamos no cantó ni para nada, ni por más que lo veía de reojo, veía que no sacaba ni un cántico para nada. Yo me quedé ahí, hermano, y de repente, cuando estaba haciendo este mensaje, me quedé pensando, dije, Señor, ¿por qué no se unifican o por qué no se adentran a la necesidad de unificarnos?
Sabe que aun cuando hubo muchos que se dispusieron a colaborar para la construcción del templo, también hubo unos negativos que no quisieron. Hubo oposición. Anoche que leía y analizaba, me vino a la mente que cuando alguien se quiere levantar para hacer algo para la obra del Señor, siempre va a tener alguien que se le va a oponer. Diga conmigo, al de al lado, dígale, este año me voy a levantar, pero espero que tú no te opongas. A ver, dígaselo. No tiene nadie, ¿no? Ni me quiere hacer caso. Pero este año me quiero levantar, espero no te opongas. Siempre va a haber alguien que se va a oponer, hermano. Si no es el esposo, el hijo, la hija, el nieto, el sobrino, alguien se va a oponer. En el tiempo de Nehemías se opusieron. Le voy a mencionar los nombres: Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod. Dice la escritura que conspiraron, se enojaron, se volvieron enemigos de los que restauraban, según el capítulo 4. Se le vinieron encima al pueblo que estaba edificando los muros. Así que, hermano, no va a ser fácil el año 2025 si nos queremos levantar, hermano, para construir este templo. Yo siempre he dicho, Dios sé que alguien va a construir este templo y que va a ser de una manera u otra, pero el Señor lo va a hacer en su periodo, en su tiempo, en el momento en el que Él va a hacer que su gloria se muestre con su poder. Amén. Porque no es con fuerza ni con poder, así le dijeron a Zorobabel. Eso es lo que tenemos que entender todas las iglesias, independientemente de quienes seamos. No es con fuerza, ni es con el poder, hermano, es con su Espíritu Santo. Si usted se va al día del Pentecostés, que unificó a esa iglesia el poder del Espíritu Santo, que tenía las cosas en común. Aquí no había que si yo tenía o no tenía, ellos vendían sus propiedades, las daban a los pies de los discípulos, ellos las administraban, le daban a las viudas de los griegos como de los judíos, y a la vez a la par le daban a cada uno según su necesidad. Pero que unificó a esa iglesia, dice la escritura, que tenía las cosas en común, eran de un mismo sentir, oraban en las casas como en las plazas como en el templo. Dice la escritura que ellos, hermano, compartían el pan cada uno. No solamente, mi hermano, celebraban la Santa Cena, sino que ellos tenían en común todas las cosas. Esto significa que alguien que movió a esa iglesia era el poder del Espíritu Santo, el mismo que unió, que hizo que la nación de Israel edificara muros, el mismo que hizo, mi hermano, que se levantara un altar, un templo en medio de las cenizas, el mismo que hizo que el pueblo de Israel entendiera que no era con fuerza, que no era con poder, sino era con su Santo Espíritu. Él quería que entendieran que el único que puede hacer que las cosas revivan de las cenizas es el mismo Señor. Amén. Amén, amén. Es a donde tenemos que entender, iglesia, que necesitamos meternos en la parte espiritual. Hay que levantar el altar, hay que levantar el clamor, hay que levantar el pedir. Usted le puede decir a Dios: yo no tengo el dinero. Sí, dígaselo. Yo se lo he dicho muchas veces al Señor: Señor, necesito esto. Se lo he dicho. Esta semana me dijeron: no vas a trabajar ni el día miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, hasta el sábado no iba a trabajar. Pasó por mi mente y dije: Señor, yo pedí comenzar el año sirviendo y trabajando, y mira, Señor, me mandan de vacaciones. Pero ¿cuáles vacaciones si ya se estaba a punto de morir la hermana? Llegué a ver a una persona que no me había pagado unas cosas y me las pagó. Dije: ahora entiendo por qué me tuve que pagar hasta ayer. Ahora entiendo por qué me mandaron 3 días a descansar. ¿Cuál? Se iba a morir la hermana. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros no entendemos que lo material y lo espiritual Dios lo mueve a su manera. Amén. Y lo pone a su forma. Usted no se tiene que poner a preocuparse de más, en el sentido de que confiamos en un Dios que tiene poder. Señor, yo no tengo para poder ir a visitar. Provee, Señor. Si se le atraviesa una gallina que no tiene nombre y que no es de nadie, se la come, la vende. Yo preferiría venderla para ir a visitar y no comérmela para saciar mi hambre. A veces Dios nos pone ahí, hermano. Ahí nos pone las bendiciones y nosotros no queremos usarlas para la obra de su nombre. A veces vemos más nuestra cuestión material que nuestra cuestión espiritual. Pero pude entender que se dispusieron estas personas y dijeron: pastor, nosotros lo vamos a traer. Ahí donde se encuentra lo vamos a traer. Lo que queremos es que prediquen la palabra a las personas que estén ahí.
conociéndolas o no, predicamos la palabra. Y ahí me di cuenta que Dios estaba poniendo en el corazón de estas personas la disposición para que nosotros fuéramos a predicar la palabra. Ya sería un objeto de burla decir, ahora no quiero ir, cuando nos estaba poniendo en qué movernos. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Y a veces Dios te pone a las personas para que te muevas. Le dices, Dios, te quiero servir. Ok, ahí te va la gallina delante de ti. Señor, pero tengo hambre, pero también tengo que visitar. Pues dos cosas tienes, mátala o véndela. Pero a veces nos va a poner en el dilema. La oposición estaba, pero ellos tenían que construir. En su mente estaba. El versículo es claro, porque dice la escritura que en su mente de ellos estaba una gran construcción. Dice la escritura, capítulo 4, versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Pero ellos en su mente estaba la magnitud de la obra que estaban construyendo. Así es que no tenían tiempo para estar en la oposición. No tenían tiempo para estar pensando en lo que estos hombres decían. Sí, la oposición llegó cuando estaban ellos ya a la mitad del muro. Viene uno y le dice, oh, si se sube una zorra a los muros, se va a caer. A veces vamos a llegar a la mitad del año, hermanos, donde estamos viendo la mano del Señor. Probablemente vamos a despegar muy despacio este año, pero vamos a hacerlo con la seguridad de lo que Dios quiere hacer. Estoy casi terminando. Cuando Nehemías entendió que la oposición no lo podía detener, hermano, no tenemos que permitir que la oposición nos detenga. Va a haber entre hermanos como hoy, que bien sabían que había culto de poder celebrar y de acercarnos y consagrar las cosas que el Señor nos permite de este año, y a lo mejor no tuvieron el tiempo o la disposición, o en su mente no estuvo querer venir. A veces va a haber oposición semejante a esta, ¿no? Que nadie le inquiete que si en su corazón le nace dar 50 o 100 pesos para la obra del Señor, a lo mejor va a venir y va a decir, ay mamá, si tú sabes que lo necesitamos para otra cosa. Reprenda el negativismo o la persona negativa cuando usted está permitiendo que el Señor le va a bendecir. Usted sabe que Dios le va a bendecir. Por algo le da las cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por algo le da las cosas. A veces yo me pongo a pensar y digo, Señor, no entendemos cuando Dios nos da las cosas con un fin. La oposición vendrá, pero la tercera cosa, el cumplimiento en que el Señor haría que el pueblo fuera restaurado. ¿Qué hicieron ellos para cumplir la misión que Dios les había encomendado de la edificación del templo, tanto del templo como del muro? Si usted ve Esdras 9, Nehemías 9, Daniel 9, hay oraciones, y parece que los tres se pusieron de acuerdo. Él dice que alguien volteó la Biblia y dijo, es el 666. Pero en el número 9, mi hermano, de Daniel, número 9 de Esdras y número 9 de Nehemías se encuentra oración. La clave perfecta de la oración. Puso un hombre por allá que ni siquiera estuvo en Jerusalén para restaurar, ni levantar un altar, ni construir templo, ni hacer un muro. Pero ahí estaba. Mire, a lo mejor este año usted ya no va a poder mover un pie, un dedo, una mano. Pero haga lo que hizo Daniel. Daniel se hincó, abrió las puertas de su ventana de la habitación donde estaba y dijo, Señor, tú prometiste que el pueblo estaría cautivo por 70 años, pero ahora ya llegó el cumplimiento, Señor. Es tiempo de regresarlos, es tiempo de volverlos a la nación desde donde los sacaste. Sí, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Se reconcilió y pidió a Dios el perdón por la nación, se metió en el proceso, pero al final él pidió para que el pueblo regresara. A lo mejor usted no va a poder hacer la otra parte, pero haga la parte que le corresponde, que es orar por nosotros para que la obra avance. Edificaron los que tuvieron fuerza, los que tuvieron el ánimo, los que tenían las posibilidades, los que tenían los recursos. Ellos edificaron, según el capítulo 4, versículo 4 y verso 6. Ellos edificaron. No se quedaron de manos cruzadas mientras unos oraban. No vamos a quedarnos de manos cruzadas diciendo, pues vamos a orar para que Dios nos haga hacer esto y el otro en el templo. No, hermano, tenemos que edificar. No solamente orar, tenemos que edificar. Se animaron a trabajar. Ellos se animaron a trabajar a pesar de la oposición. Cuando usted ve y analiza bien el capítulo 4, a pesar de la oposición, ellos tomaron el ánimo para trabajar. Sí, la hermana Juanita no quiere. Ay, hermano, ¿para qué tanto? No se preocupe usted. Eso que lo están usando para mal, úselo para bien y diga, no, nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar.
¿Me entiendes? Porque si nosotros no trabajamos, ¿quién va a trabajar? Se ve bonita la calle limpia, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Se ve bonito el ejemplo que postaron cuando ustedes vinieron a hacer el aseo, que apoyaron, que hicimos. Y verdad que hasta da gusto venir al templo y ver lo que ha hecho, cambió un cambio diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo creen que se sienten los que no vinieron a hacer nada? Le voy a decir lo que dijo el Señor, que el Señor les pague conforme a sus obras. Amén. Amén. ¿Tuvo oposición? Sí, allá está el hermano, tuvo oposición. Él no sabe bien la oposición que hubo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Aunque brinquen o salten, tenemos que hacer nuestra labor, hermanos. Amén. Ellos trabajaron, se fortalecieron. Miren, ellos tomaron la oposición como una fortaleza. La Escritura dice que se fortalecieron. No le menciono los versículos porque me está ganando el tiempo para podérselos leer, pero no solamente oraron, no solamente edificaron, no solamente se animaron a trabajar, sino dice la Escritura que se fortalecieron. Dice la Escritura que ellos tomaron sus lanzas, se las pusieron sobre sus espadas, sobre sus espaldas. Por un lado tomaron la cuchara, mi hermano, para estar trabajando. Por el otro lado venían los acarreadores llevando el material. Unos estaban construyendo, pero otros estaban de centinelas. Y Nehemías, mi hermano, estaba al pendiente del pueblo, juntamente con el que tenía la trompeta. Así es que tanto uno como el otro estaban todos al pendiente de la labor que estaban realizando. Por eso me encanta el libro de Nehemías, porque aquí encontramos cómo se puede hacer un trabajo para la honra y la gloria del Señor, hermanos. Amén. Tomaron el valor ante sus enemigos. Hay que tomar el valor ante los que no quieren hacer nada para la obra del Señor. Bien, hermano, dejemos de estar en contra de los que no quieren hacer nada. Ay, es que la hermana no quiere hacer nada, ya hay que dejarlos, hermanos. Si ahí la Biblia muestra que hubo muchos que ni siquiera quieren hacer nada. Gastamos más tiempo a querer convencer a los que no hacen nada, ¿verdad? Mejor aprovechemos ese tiempo para tomar el valor, hermano, de levantarnos para la construcción, para hacer el trabajo que nos corresponde. Reconocieron que la obra era tan grande y extensa, pero se organizaron con valor y destreza para cumplir con su misión: restaurar, hermano, los muros de Jerusalén. Si algo que notamos en el capítulo 4 fue que oraron, que se edificaron, se animaron, se fortalecieron, tomaron valor, reconocieron, hermano, el valor de la obra, el trabajo tan inmenso, pero al final su objetivo era restaurar los muros de Jerusalén. Al final podemos resaltar que una iglesia que se une con el mismo propósito y razón logrará ver el cumplimiento de su misión en la tierra. Hermanos, ¿qué necesitamos entonces este 2025? Unificarnos. El diablo no va a querer que nos unifiquemos. El diablo te va a poner el oprobio que viviste en el 2024. El diablo te va a poner la enfermedad y te va a decir: no puedes, mira, no puedes. Si caminas unos cuantos metros te vas a debilitar y te vas a caer. Vas a sentir tu cabeza que te hace boom, boom, boom por lo alto de la azúcar o la presión arterial. Pero también tú tienes un Dios poderoso que te mostrará que todo es posible si puedes creer. Gloria a Dios. Sabemos, hermano, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La labor es ardua, el trabajo es inmenso, pero tenemos que integrarnos con disposición. Iglesia, este año nos tenemos que integrar con disposición al trabajo del Señor, en el avance de su reino, sin distinción de clase social o racismo. Todos somos importantes aquí. El domingo pasado al menos 3 jovencitos entendieron que son importantes y espero hoy sientan la carga porque la hermana no está aquí. Pero hace el domingo pasado vieron lo que es servir al Señor. ¿Me está entendiendo? Amén. Era lo que quería que entendieran estos pequeños que sirven para la obra del Señor. No los hagamos que son inservibles. Pueden servir aun cuando levanten la ofrenda, aun cuando los manden, mi hermano, a hacer algo dentro de la iglesia. Hagamos útiles a estos pequeños. Recordemos que hay una multitud que alimentar y que los peces y los panes son necesarios para alimentar a una multitud. Y tuvo que usarse un recurso que era un pequeño para poder alimentar a una multitud. Recuerde que Sansón necesitó un pequeño para llevarlo cuando estaba sin ojos a los pilares del templo de Dagón, hermano, para ser destruido. Este hombre necesitó a un pequeño. Recuerde que un joven es importante en la obra del Señor. ¿Quién mató al gigante? ¿Un anciano?
Un niño, un jovencito, tan solamente de unos escasos años, oveja, pastor de pequeñas ovejas de su padre, lo levantó Dios para vencer a un gran gigante. Sí, que hermano, recuerde que Dios utilizó a un niño casi de brazos para llevarlo al templo. Un hombre que Dios lo llamó en medio del templo, Samuel, Samuel. Y Dios lo usó para ser el futuro legislador y rey, en el sentido de ungir a Saúl por el ser el primer rey de Israel. Dios tiene que levantar al Samuel que necesitamos en la iglesia. Dios necesita levantar, mi hermano, jóvenes como Daniel que tengan que orar, pedir, rogar y suplicar, pero son parte de la esencia de la iglesia. Necesitamos a Nehemías que va a meter la mano en la cuchara, pero que también va a organizar y administrar el trabajo del Señor. Necesitamos un Esdras que no solamente nos enseñe la destreza de la palabra, sino que también nos ayude a tener la vida espiritual que necesitamos. Tenemos que tener en claro que tenemos que accionar para la necesidad de la iglesia. Tiene no solamente el sentido material, sino lo espiritual. Necesitamos accionar para trabajar en la obra, no solamente espiritual, sino también materialmente. ¿Qué necesitamos? Levantarnos. ¿Qué necesitamos, hermano? Tenemos que organizarnos, tenemos que edificar, hay que unificar los esfuerzos, hay que hacer el trabajo, como dice Eclesiastés. Cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. La oposición es parte de la reacción que cualquier iglesia tiene. Recuerda, hermano, que si este año nos queremos levantar va a haber oposición, pero hagamos que la oposición sea el instrumento para que nosotros podamos accionar hacia el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y al final, hermano, se requiere no pasar por alto que la espiritual y lo material son parte de un proceso integral para la ardua labor que tenemos que cumplir. Se tenía que levantar un templo, se tenían que levantar los muros. Se tiene que levantar un templo aquí, hermanos, ¿sí o no? Amén. Se tiene que levantar un altar, sí. Pero también se tienen que levantar los muros que protejan al templo. Llegó el momento en que el Señor me dijo a Geo, diles, ya es mucho tiempo de estar habitando sus casas artesonadas, arregladas, bonitas. En mi casa está desierta, destruida. No se oyen los cánticos ni las oraciones espirituales en Sion. Ve, profetízales, dile que es tiempo de construcción. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de edificar. Cuando yo escuché estas palabras el día de ayer en la noche, cuando oraba, diles, es el tiempo de levantarse. Sabía que eran los únicos que iban a estar, hermano, porque Dios cuenta con usted. A lo mejor ya con la enfermedad encima de usted diga, yo ya no puedo hacer nada. Hermano, yo conozco a una mujer que dobló rodillas para que una iglesia se construyera. Ya no daba dinero, ya no podía asistir. Le daban la Santa Cena en su casa. Pero esa mujer en los momentos que utilizaba y tenía lucidez, oraba y le decía, Señor, acuérdate del templo que se tiene que construir. Pero Señor, ya llevamos años en esa casita que está a punto de caerse. Pero acuérdate, Señor, de que tenemos que tener una casa de oración donde adorar y buscar. La hermana murió viendo la primera zapata que se iba a empezar a construir en ese templo. Lloraba mares. Por un lado lloraba y se reía. Por otro lado, mi hermano a veces le daba eso de como que de alegría y no sabía uno cómo poder hacerlo, pero la hermana lloraba y se reía a la vez de gozo y la acercaron en la silla de ruedas y le dijeron, hermana, para que vea las promesas que el Señor ha hecho para nosotros. Lléveme, yo quiero que me lleven a ver la primera construcción, la primera parte de lo que tenemos que hacer. Ahí la hermana lloró con lágrimas y decía, Señor, yo sé que tú me vas a permitir no solamente ver la primera piedra, sino lo que tú vienes a hacer por futuro. Pero a los siguientes 4 días la hermana murió. ¿Sabe que lo que dejó de herencia, parte de la herencia que ella dejó, la dejó para la construcción del templo? Alcanzó para los primeros cimientos del templo y de ahí comenzó el ejemplo para una iglesia que sí se puede trabajar para la obra del Señor. Amén. Amén, hermano. Sí, incluyan su testamento del 2025. Voy a dejar aunque sea 2,000 pesos para la construcción del templo y verá que Dios va a recompensar eso. Incluye ahí
Una bendición para la obra del Señor y verá la recompensa. Que el Señor es fiel para recompensar cada labor que nosotros hacemos para la obra y la gloria de su nombre. Y esas palabras, hermanos, son para que podamos animarnos y levantarnos. No solamente hay que orar, hay que construir. No solamente hay que ayunar, también hay que sacrificar. No solamente nos lo vamos a pasar leyendo la Biblia, tenemos que actuar. No solamente, mi hermano, tenemos que dar, también hay que servir. No solamente, mi hermano, vamos a adorar, tenemos que someternos. Pero recuerde que no solamente es alabar, sino también hay que honrar. Amén. Dios es fiel en recompensar a un pueblo que se dispone a trabajar para su honra y su gloria. Quieren ponerse de pie, unificando, mi hermano, unificando esfuerzos, unificándonos a través de su espíritu. El 2025 es el desafío de la iglesia Betel para el cumplimiento de su obra. Fiel es el Señor, que no nos dejará ni nos va a recompensar. Aleluya. Un testimonio, hermano, mientras usted se pone de pie, porque vi que como que se quedó ahí. No sé si quiere seguir escuchando más. Hace años atrás yo estoy con la inquietud de querer pararme en los hospitales y llevar a que sea alimentos y todo eso, pero yo dije con otra forma, de otra manera. Este año me habló un hermano, me dijo, pastor, tengo una inquietud, levantar un proyecto para llevar alimentos y víveres a los hospitales y apoyar a la gente que está ahí. Pero voy a necesitar de su apoyo. Voy a necesitar que nos apoyen cuando nosotros vayamos a bajar a la ciudad. Le vamos a pedir con anticipación de su apoyo para que los hermanos nos puedan apoyar a hacer ese trabajo. Por mi mente dije, Señor, después de 20 y tantos años que he tenido esa inquietud, porque en una ocasión un hermano aquí en la iglesia le quiso hacer, pero no tuvo un enfoque en un desarrollo como debía de ser. Al contrario, nada más lo hizo una vez y no se pudo seguir haciendo. Este hermano me dice, yo voy a usar estos recursos, los que Dios me dé para trabajar para su obra. Quiero hacer esto, pero necesito ayuda. ¿Podrá ustedes brindarnos la ayuda para hacer este trabajo? Yo voy a poner todos los recursos. Nosotros nada más vamos a agarrar el pan, ¿sí, hermanos? El atole, que lo vamos a dar. Usted no va a poner ni siquiera para los alimentos el atole ni el pan. Nada más la disposición de ir al hospital, compartir los víveres, orar por las personas y predicar la palabra. Amén. ¿Se da cuenta cómo Dios empieza a tocar a la gente para decir, como nos dijeron en el funeral, yo los llevo, pastor, ¿a qué hora los recojo? Yo voy por ustedes para que prediquen la palabra. Hermano, ¿qué nos hace falta a nosotros? ¿Qué le queremos pedir al Señor para poderle servir el 2025 si Él está poniendo lo que vamos a necesitar? Amén, hermano. Amén. Solamente nos hace falta unificar. Trabajar con el mismo fin. ¿Quiere venir acá, hermano? Yo le voy a pedir que se tome de la mano del que va a venir con usted. Y vamos a hacer lo que dice el libro de Eclesiastés, cordón de 3 veces no se rompe tan fácilmente. A lo mejor usted diga, no, me duelen las rodillas para trabajar en la obra del Señor. Me duele esto, me duele el otro y yo no puedo hacer.